Entonces, como les decía, es un problema complejo que tiene asociación de lesiones, aumenta la morbimortalidad si no la identificamos o no la solucionamos correctamente y a tiempo. Si hay digamos, una falta de atención adecuada, si no prestamos atención como corresponde, si es inadecuada la atención que le damos, podemos ocasionar lesiones que pueden llegar a ser irreversibles. Tenemos que asegurar una permeabilidad de la vía aérea. La permeabilidad que hemos visto y hemos aprendido algo, o por lo menos la secuencia, cuando se vio en la clase pasada la parte de atención inicial. Y tenemos que intervenir y tratar de identificar y solucionar lo más rápido posible para evitar, como dijimos anteriormente, daños irreversibles o la muerte en algunos casos. Para esto necesitamos conocimientos de la anatomía de la vía aérea. Hay que identificar los pacientes que la requieren, o sea, tenemos que ver, eso lo vamos a ver quizás un poquito más adelante, cuando veamos triage, en el cual, ante una situación de elección de paciente, nosotros vamos a tener que elegir quiénes requieren atención, principalmente de la vía aérea, o solucionar problemas de la vía aérea, de los otros tipos de pacientes, aquellos que pueden no tener compromiso de la vía aérea y pueden esperar. Pero lo que no puede esperar justamente son los que requieren control de la vía aérea. No nos da demasiado tiempo. Para eso tenemos que aplicar técnicas para restablecer y mantener el control de la vía aérea y comprobar, digamos, que lo que hemos hecho esté siendo efectivo, o sea, esté ventilando y oxigenando, que no es lo mismo ventilar que oxigenar, ¿sí? Que vamos a ver más adelante que ventilar es mover una columna de aire, pero oxigenar es el intercambio gaseoso, o sea, el pasaje del oxígeno del alvéolo al torrente sanguíneo. Está que muchas veces podemos estar movilizando una columna de aire, pero por X motivo, supongamos una contusión pulmonar, o vamos a hablar de patologías que ustedes por ahí quizás todavía no la vieron, en las cuales se forma una interrupción, una barrera, en la cual hay líquido entre el alvéolo y el torrente sanguíneo y no pasa el oxígeno. Por lo tanto, no oxigena. Puede ventilar, pero no oxigenar. Para esto, los objetivos que tenemos que cumplir nosotros en el manejo de la vía aérea es mantenerla, la vía aérea, protegerla, o sea que esa vía aérea que hemos conseguido hay que sostenerla en el tiempo y proveer oxígeno, ¿sí? La anatomía, bueno, ustedes ya la conocen, ¿no es cierto? Tenemos la parte de vía aérea superior, que está compuesta por la nasofaringe, que se dirige hacia atrás. Tenemos elementos que están en el medio ahí, como la lengua, que está unida a la epiglotis. O sea, esto se lo aclara, ¿por qué? Porque está la falsa creencia que por ahí todos escuchamos alguna vez, y es que dice, la lengua se traga en los pacientes convulsivos. La lengua no se traga, ¿ah? Eso que quede clarito, la lengua no se traga, está muy fija al piso de la boca y a la epiglotis, ¿sí? Y la presión sobre la tráquea lo que hace es cierra el esófago. Para eso nos sirve conocer que tenemos un tubo, que es la tráquea, que está por delante del esófago y que al hacer compresión, eso ya lo vamos a ver más adelante, nos va a servir para colapsar el esófago y evitar reflujos, ¿sí? Así que con eso nos sirve para el conocimiento de la anatomía y de los componentes que están en la región, es lo que nos va a permitir un manejo correcto o adecuado de la vía aérea. Al momento de, también, o sea, como conocimiento de la anatomía, nos va a servir para
llegado el momento de tener que usar elementos accesorios para permeabilizar la vía aérea, como un tubo endotraqueal, que eso es manejo avanzado, eso no es manejo básico, pero por ejemplo, el tamaño del tubo tiene que ser de tal manera que tiene que llegar hasta el hueco supraesternal, o sea, no puede pasar de eso, ¿sí? O vamos a ver más adelante cómo la elección de las cánulas tiene que llegar hacia la parte posterior de la lengua y no tiene que ingresar hacia el bronquio o la tráquea. El bronquio principal, eso siempre hay que saberlo, porque a la hora de colocar un tubo endotraqueal, se puede ir hacia un lado, y es que el bronquio principal derecho está un poco más alineado con la tráquea. Yo siempre hago una maniobrita para que no nos olvidemos nunca. Con mi mano derecha, no sé si me están viendo ahí, con mi mano derecha pongo los dedos así y me voy a... Esa es la posición en la cual está la vía aérea. El índice sería el bronquio fuente derecho, y el pulgar sería el bronquio fuente izquierdo. ¿Mm? Y esa es la posición. Por lo tanto, cuando ingresa un tubo, el tubo que ingresa por la tráquea siempre va a tender a irse hacia el derecho. Por eso yo tengo que medir bien para que el tubo quede por arriba, justo en la carina sería, cosa para que ventile ambos bronquios, ambos pulmones, y no que avance. Si yo he avanzado y lo he introducido demasiado al tubo, ese tubo avanza sobre el bronquio fuente derecho y va a ventilar un solo pulmón. ¿Mm? ¿Se entendió? Sí, doctor. Bien. Eso, todas esas, vamos a decir, vía aérea superior, desde la nariz, la boca, la faringe, la tráquea y los bronquios fuentes, se conoce como zona de conducción. Es la que lleva y trae aire. Pero la zona de intercambio es la zona de la vía aérea baja sería, o sea, los pulmones, los alvéolos. Esa es donde se realiza el intercambio gaseoso. En cualquiera de estas, todas esas zonas, podemos tener alteraciones. Y esas son las alteraciones que nosotros tenemos que ir a buscar y que tenemos que identificar para solucionar. Entonces, de ahí la importancia de reconocer el problema. El compromiso de una vía aérea en un politraumatizado puede estar en cualquiera de todos esos sectores. Inclusive, aunque ustedes no lo crean, en la parte más distal, que serían los alveolos, ¿sí? Por lo tanto, la revisión de un paciente politraumatizado, sobre todo de la vía aérea, debe ser lo más completa posible y también debe ser rápida. Mis alumnos en la comisión me preguntaban, ¿en cuánto tiempo? Y yo les dije, no, no es cuestión de tiempo, esto no es una carrera, ¿sí? No es una carrera. Yo tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo correctamente. No por incumplir o entrar en los tiempos que me están imponiendo, voy a dejar una vía aérea mal explorada, por lo tanto mal liberada y mal sostenida, ¿sí? Yo prefiero demorarme un poquito más y liberar una vía aérea, identificar dónde está el problema y solucionarlo. Debo identificar si es insidiosa o parcial la obstrucción, ¿sí? O sea, si es total o parcial. Si esa obstrucción o esa alteración de la vía aérea es progresiva, o sea, va a seguir, o es recurrente, o la podemos, está remitiendo. Moco, sangre, líquido, agua, qué sé yo. Y puede afectar una parte del trayecto, todo el trayecto de la vía aérea. Todo eso tenemos que identificar. ¿Para qué? Para saber cómo vamos a solucionar. En caso de cuando pensamos que hay un compromiso de la vía aérea, ¿qué cosas vamos a ver en el paciente? ¿Qué esperamos encontrar en la víctima, en aquel paciente politraumatizado? Vamos a tener la taquipnea. Taquipnea, que es esa respiración rápida, ¿no es cierto? El paciente respira cortito y rápido. El paciente puede tener un nivel de conciencia alterado. ¿Por qué? Porque no está oxigenando debidamente, y al no oxigenar debidamente empieza a obnubilarse, ¿sí? Cuando tenemos un traumatismo maxilofacial a nivel del tercio medio o de maxilar inferior, donde hay compromiso de esa vía aérea alta de la cual hemos hablado en la anatomía,
también vamos a tener alteraciones, o podemos tener alteraciones. Y lesiones en el cuello. Faltaría, me parece en ese listado, lesiones en el tórax. Si yo tengo contusiones, fracturas costales, perforaciones a nivel torácico, voy a tener compromiso de la vía aérea, ¿sí? Por lo tanto, se dice en traumatología, en trauma, perdón, en emergentología y en trauma, que todo paciente politraumatizado tiene compromiso de la vía aérea y lo debo ventilar, le debo proporcionar oxígeno. Por eso a todos los pacientes que asistimos en la calle o en el hospital hay que tratar de suplementarle oxígeno y ahora vamos a ver con qué elementos se les proporciona. Si tenemos pacientes como estos casos que vemos ahí, pacientes que tienen lesiones, como vemos, a ver, voy a tratar de este paciente que tiene heridas en la zona alta de la cara, o acá una radiografía que muestra una línea de fractura en este sector, cuando hablábamos de traumatismo del tercio medio, lesiones en el cuello, donde vemos que acá hay un cuerpo extraño que ha invadido, ha entrado ahí por el cuello, lesiones que vemos en la cara, o acá, por ejemplo, como pareciera ser una herida de arma de fuego que invade o entra por parte de los elementos anatómicos de la vía aérea. Vemos acá fracturas del maxilar inferior. Todo eso son signos que nos pueden decir que hay alteraciones de la vía aérea. Estos son los signos visibles, ¿no es cierto? Y después tenemos los signos que son los subjetivos, aquellos signos que el paciente nos cuenta, ¿no es cierto? Aquel paciente que, señor, yo lo hablo y ese paciente me puede contestar o no. Y si me contesta puede estar orientado o no. Y eso puede estar hablando de que hay una hipoventilación, por lo tanto, una hipooxigenación, y con eso vamos a tener que, vamos a deducir, mejor dicho, que hay o puede haber alteraciones en la vía aérea, que las tenemos que solucionar lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque sabemos, no sé, me imagino que sí lo saben, que la neurona, que es a quien tenemos que proteger, no tiene mucha resistencia a la baja proporción de oxígeno. Cuando la proporción de oxígeno, la ventilación, la oxigenación, mejor dicho, disminuye, la neurona sufre muchísimo, no nos da demasiado tiempo. Por lo tanto, nosotros la tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque si empieza la muerte de la célula neuronal, vamos a empezar a tener secuelas o muerte, muerte cerebral, que como yo les explicaba a los chicos, si hay muerte cerebral, y bueno chicos, imagínense, si un paciente tiene muerte cerebral, el resto del cuerpo puede seguir siempre y cuando tenga oxígeno, que se lo puede proporcionar una máquina, y nutrientes que lo pueden proporcionar una vía endovenosa. ¿Se entiende? Por lo tanto, lo que tenemos que cuidar un paciente es evitar esa muerte cerebral, sino el resto del cuerpo. Y bueno, yo siempre digo, si un paciente está en muerte cerebral y es repuesto, no hay otra cosa. O sea, un paciente que deja de sentir, deja de vivir, no respira por sí mismo, y el resto del cuerpo, el corazón late en forma automática, y las células se nutren porque entran nutrientes por una vía endovenosa, ¿no es cierto? O puede entrar por una sonda nasogástrica que se lo está alimentando, y con eso puede estar un montón de tiempo conectado a máquinas, pero es un cuerpo realmente que para lo único, digamos, que sirve es para repuesto, en el sentido de ser un donante, vamos a decir así, ¿eh? Aunque suene duro. ¿Qué otra cosa podemos identificar? En las respuestas apropiadas o inapropiadas, que es lo que yo le decía, el paciente me puede contestar y ese paciente me contesta, puede ser coherente y me está hablando de que hay una buena oxigenación, o puede tener unas respuestas inapropiadas, puede decir cualquier cosa, puede estar disvariando, y eso también puede ser signos que nos deben alertar de que ese paciente puede estar sufriendo algún tipo de hipoxia, ¿sí? Y así llegamos a cómo hacemos el algoritmo de identificación de ese problema. Lo primero, como les habían explicado en la atención inicial del paciente politraumatizado, en el ABC, ¿se acuerdan que A era
vía aérea permeable. Y eso lo hacíamos ¿cómo? Abriendo la boca. ¿Sí? Abro la boca. Después, ¿qué es? Y miro. Miro, escucho y siento. ¿Sí? Así vamos a identificar los problemas. Abro la boca, miro para ver que no haya ningún cuerpo extraño ni nada que obstruya, ¿no es cierto? Escucho, ¿qué voy a escuchar? Los ruidos del aire cuando salen, si es que salen, ¿no es cierto? Y voy a sentir en mi mejilla, voy a sentir también la salida del aire. ¿Y qué otra cosa voy a mirar? Porque en realidad el mes se lo hace en B. ¿Se acuerdan de B? Que era, cuando hacíamos A, era mirar adentro de la boca. Y B era la parte de ventilación. Y ahí aplicamos la mnemotecnia de MES. Miro el tórax que levante, siento y escucho la salida del aire. Al mirar, lo que estamos haciendo es ver el tórax. ¿Y qué vamos a ver? ¿Cómo se mueve el tórax? Si el tórax se mueve en forma rápida, está agitado el paciente, que puede ser que esté hipóxico, o sea, no está entrando una buena cantidad de oxígeno. Si vemos que el paciente está obnubilado, tiende a dormirse, puede hacer hipercapnia. La hipercapnia es un término que no sé si lo conocen, pero quiere decir que es el aumento del dióxido de carbono en la sangre. ¿Sí? Si vemos cianosis, eso también lo observamos al mirar. ¿Qué es la cianosis? Es la coloración azulada de la piel y las mucosas. ¿Y dónde la vamos a observar mejor? En los labios, en el lóbulo de la oreja, en el ala de la nariz y muchas veces en los dedos, ¿no es cierto? En la punta de los dedos, ¿sí? En la uña y en la subunguial. ¿Qué otro signo podemos identificar o ver que nos esté indicando que hay una alteración de la vía aérea? Las retracciones costales. O sea, cuando vemos que los músculos intercostales se hunden, se meten hacia adentro, está hablando de que hay una alteración. Ese paciente no está, digamos, usando lo que se llaman músculos accesorios y eso nos está indicando que hay una mala mecánica ventilatoria. Esos músculos accesorios también incluyen los supraclaviculares, ¿no es cierto? Bueno, y el diafragma, que no lo vemos, pero ¿qué vemos? Vemos el movimiento del abdomen, un movimiento extraño, un movimiento que es ¿cómo le puedo decir? Como bamboleante, en el cual nos está indicando que ese paciente hace como esfuerzo para poder introducir aire. Entonces, esa mala mecánica ventilatoria nos está indicando que algo está pasando. Puede ser una lesión a nivel pulmonar, a nivel pleural, hay aire en la cavidad, hay sangre, o hay rotura de alguno de los elementos que componen la vía aérea. Cuando hablamos de escuchar, escuchamos, hemos dicho, los ruidos anormales. ¿Qué vamos a escuchar? Cuando escuchamos los ruidos anormales, nosotros podemos escuchar ronquidos, gorgorismo, que es cuando hace digamos, como si fuera un borboteo, silbidos, que no figuran en esta lista, pero silbidos, que nos puede estar hablando, por ejemplo, de una vía aérea obstruida. Un niño que se ha tragado un cuerpo extraño y que está ahí, puede tener un silbido en la vía aérea, ¿sí? Los estridores, el estridor que es una vibración que hace la laringe, ¿no es cierto?, cuando está obstruida. O lesiones por debajo de la laringe que también nos van a dar el estridor laringio. ¿Ah? Y los jadeos, el jadeo que es ese movimiento, esa apertura de la boca, que el paciente donde está buscando una mejor entrada de aire. ¿Por qué? Porque hay hambre de aire. Ese hambre de aire genera todos estos mecanismos de compensatorio, vamos a decir así, de tratar de buscar la mejor entrada de aire y oxigenación, ¿sí? Y siento el movimiento del aire que llega hasta mi mejilla. Si el aire sale con buena, digamos, con buen flujo de aire, entra y al exhalar el paciente sale con buena cantidad, yo lo voy a sentir al aire en mi mejilla y eso me está hablando de que hay una buena o mala mecánica ventilatoria. Si el aire sale y yo escucho ruido extraño y no sale debidamente o cuesta salir, quiere decir que algo está pasando. Hay una obstrucción, hay una alteración.
Y una cosa también a tener en cuenta es, como dice ahí, es la posición de la tráquea. La tráquea debe ser central, ¿ya? Debe mantenerse en el centro. Si la tráquea está desviada, eso es un signo indirecto de lesiones a nivel pulmonar o pleural cuando se produce lo que, bueno, ya después se lo explicará, es el neumotórax, que es aire en la cavidad pleural. Y ese aire en la cavidad pleural va a generar una presión tal que va a desviar todos los órganos de ese hemitórax hacia el otro lado. O por un traumatismo, que también puede tener un traumatismo con una lesión a nivel traqueal que genera lo saca de la línea a la tráquea, o sea, sale de la línea central, ¿sí? Bueno, el mantenimiento de una vía aérea en trauma debe llevarse adelante, dice, siempre con alta sospecha de lesiones cérvico-medulares. Por ende, el cuello debe permanecer inmóvil. Por eso insistimos tanto con las maniobras de inmovilización cervical, con mantenimiento y apertura de la vía aérea. Eso se les ha explicado en atención inicial. Por eso exigimos o siempre le enseñamos y insistimos en que cuando llegamos y tenemos un paciente politraumatizado, lo que hacemos es sostener el cuello, ¿no es cierto?, la cabeza para que no mueva el cuello, y subluxamos o elevamos la mandíbula tratando de liberar, sobre todo en pacientes que están con pérdida de conocimiento. ¿Por qué? Porque no pueden manejar su lengua, no pueden liberar su vía aérea, entonces nosotros lo ayudamos desde afuera. Si hay un deterioro en la ventilación o en la oxigenación, debemos alertar, o sea, nosotros debemos estar alerta e identificar ese problema. ¿Por qué? Porque si no lo solucionamos a tiempo, vamos a llegar a tener lo que hemos dicho, que son las alteraciones o lesiones casi irreversibles, les diría, digamos, neuronales, en las cuales nos va a dejar secuelas. Y eso es lo que no queremos conseguir. Nosotros no queremos que tengan secuelas los pacientes, ¿sí? Entonces, lo primero es oxigenar a un paciente, ventilar y oxigenar. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos un paciente que tiene una alteración de la vía aérea, que ya hemos hecho el A y el B y hemos identificado que ese paciente tiene? Lo que vamos a hacer es controlar la vía aérea. Y hay tres tipos: el manejo básico, el manejo avanzado y el manejo quirúrgico. En este cursado vamos a ver solamente el básico. En Emergentología 2, el siguiente cuatrimestre, vamos a ver el avanzado y se menciona el quirúrgico, porque también lo tienen que conocer, que son maniobras ya invasivas de la vía aérea. Ahora vamos a empezar por lo básico, ¿sí? El manejo básico es la situación en la cual, con métodos sencillos, con las manos, se obtiene una permeabilización de la vía aérea. Y algo se les ha explicado en atención inicial, lo repetimos ahora, y es la elevación del mentón. ¿Cómo hacemos? ¿Se acuerdan? En atención inicial le enseñamos agarramos paciente, se lo coloca en posición supina, le agarramos la cabeza para que no mueva el cuello y elevamos el mentón. ¿Cómo lo elevamos? Empujando del ángulo de del maxilar inferior, o lo tomamos de la mandíbula inferior. El paciente está relajado, obviamente, por eso se le cae todo lo que es la mandíbula y la lengua hacia atrás, y nosotros con una maniobra sostenemos y podemos subluxar la mandíbula hacia adelante, buscando que desplace hacia adelante la lengua también y despeje la vía aérea hacia atrás, ¿sí? El aire puede pasar. Eso también nos permite abrir la boca y observar que no haya cuerpos extraños. En todo paciente politraumatizado, siempre decimos que el primer objeto que obstruye la vía aérea es la lengua. Una vez que hemos controlado la lengua, tenemos que ver que no haya otras cosas. Por ejemplo, sangre, líquido X, agua. Si tiene una rotura de la base del cráneo, puede haber líquido cefalorraquídeo. Pueden tener elementos como, por ejemplo, acá en el norte es muy común el uso de las hojas de coca. Un paciente que viene alcoholizado y muchas veces se ponen hojas de coca, tiene un accidente, no controla, o sea, no puede escupir, no puede porque está inconsciente. Esas hojas de coca se pueden ir hacia atrás y pueden ser un objeto que obstruye la vía aérea.
Por lo tanto, vamos a mirar hacia adentro y si lo vemos, hay que sacarlo. Eso es el A, control y apertura de la vía aérea. Dentro de las maniobras básicas, tenemos que saberla que esto se puede hacer tanto afuera del hospital como adentro, en el prehospitalario, ya sea en la calle, en la ambulancia o en el hospitalario dentro del shock room o la guardia del hospital. Y acá un esquemita en el cual explica cuando hablamos de vía aérea básica, en la cual ahí vemos como una cánula, que ya vamos a hablar más adelante, queda posicionada en la parte posterior, esta es digamos, la lengua, vemos ahí la B lingual, ¿no es cierto? Queda posicionada en este lugar que es el repliegue glosoepiglótico. Acá vemos la epiglotis y ahí vemos las cuerdas vocales. No traspasa, o sea, no penetra acá, no está entrando en la vía aérea. Eso es básico, ¿sí? Distinto es esto que vemos acá, donde vemos que que es un tubo endotraqueal, avanza sobre la vía aérea, atraviesa por las cuerdas vocales, ¿no es cierto? Traspasa la glotis y es el que yo le explicaba que a la hora de posicionarse tiene que ubicarse por arriba o en la carina, vamos a decir así, antes de la bifurcación de los bronquios fuentes. ¿Por qué? Si nosotros lo empujamos demasiado, ese tubo endotraqueal se va a dirigir hacia el bronquio fuente derecho y por lo tanto va a ventilar un solo pulmón. Eso lo vamos a aprender a hacer y vamos a practicar en Emergentología 2 con la cabecita que tenemos para practicar intubación. Dentro del manejo básico, acá hay un esquemita muy bien que lo explica muy bien, ¿no es cierto? Es la elevación del mentón. En esta figura vemos cómo el paciente cuando está boca arriba, en posición supina, ¿no es cierto? La lengua tiende a caer hacia atrás y ahí vemos cómo obstruye el pasaje del aire. Cuando nosotros elevamos el mentón o empujamos la mandíbula desde el ángulo mandibular, ¿sí? Vemos cómo acá la vía aérea se abre y permite el pasaje del aire hacia los pulmones. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Siempre hablando de personas que están inconscientes. Entonces acá tenemos cómo con esta maniobra elevamos el mentón, ¿no es cierto? Y acá con esta maniobra en la cual les enseñamos nosotros a sostener la cabeza para que no muevan el cuello, podemos con los dedos, ¿no es cierto? Perdón, se movió. Vamos a volver un poquito. Acá con los dedos podemos con este dedito empujar el maxilar inferior hacia adelante y eso va a generar que se abra la vía aérea y permita el pasaje del aire. Acá tenemos la maniobra, subluxando, empujando del ángulo mandibular. Eso va a permitir la desobstrucción por parte de la lengua de la vía aérea. Otra de las cosas que es manejo básico es la extracción de cuerpos extraños. La extracción de cuerpos extraños que en el prehospitalario, en la calle, ustedes si han tenido la suerte o mala suerte de estar o asistir a una persona, lo van a tener que hacer ¿con qué? Con los dedos. Si una persona tiene, como les decía, unas hojas de coca, un caramelo, un chicle, alimento, un hueso de pollo, lo que fuera, tienen que meter los dedos y tratar de sacar ese cuerpo extraño, si está a la vista, obviamente. Y acá se usa una pinza especial, que es esta pincita que vemos acá, ¿no es cierto?, para extraer cuerpos extraños que están muy profundos, pero también tienen que estar visibles, porque si no, no lo voy a poder sacar. Esa es una pinza que tiene un diseño especial que se llama pinza de McGill, y esa pincita entra, tiene la punta, no es, son como dos anillos para tomar los cuerpos extraños y sacarlos, ¿sí? Esto lo que está haciendo acá es con una cánula, está aspirando. ¿Qué se aspira? Saliva, moco, sangre, líquido cefalorraquídeo, vómito, que es algo que puede suceder, ¿no es cierto? El paciente, la regurgitación o el vómito, en el caso de los pacientes traumatizados, sobre todo aquellos que vienen digamos, de una fiesta o de una reunión en la cual han bebido, han comido,
tienen el estómago lleno, puede pasar eso de que vomitan. Entonces, con una canulita se aspira. ¿Mm? ¿Cómo vamos a hacer el mantenimiento? Ya hemos liberado la vía aérea. Ahora viene el mantenimiento. El mantenimiento, que son los accesorios que vamos a utilizar, son las cánulas. Cánulas como las cánulas orofaringia y las cánulas nasofaringia. Las cánulas orofaringia son estas conocidas como cánulas de Mayo o de Gödel. Estas canulitas tienen esta forma, ¿no es cierto? Acá vemos todos los tamaños que hay, desde para adultos, para pediátricos. La mayoría utilizan la amarilla o la verde en las personas, en un adulto de aproximadamente 70, 80 kilos, se utilizan esas cánulas, pero bueno, hay de todos los tamaños para las distintas contexturas, o sea, para niños, para personas menudas, para pacientes grandes, y lo que se va a hacer es, primero, cómo la elegimos, porque así como hay distintos tamaños de personas, hay una cánula que es adecuada para cada uno. La cánula se mide desde la comisura labial hasta el ángulo de la boca o hasta el lóbulo de la oreja. ¿Sí? En esa dimensión es la que más o menos nos va a dar la adecuada para cada uno. Se hace así, acá vemos en esta fotito cómo se mide la elección del tamaño, desde el ángulo, hemos dicho, del maxilar hasta la comisura labial. Acá lo vemos también en un muñeco, cómo se elige. Y después viene la colocación. La colocación, hay dos maneras de colocarla. Una que se realiza desde la cabecera del paciente, o sea, con el médico parado en la parte de la cabeza. Vemos cómo la colocación es con la angulación, o sea, la concavidad hacia arriba. Lo que se hace es, se va con la punta, desplazando la cánula y colocando y rozando, digamos, lo que es el paladar duro. Una vez que llegamos a la úvula o al paladar blando, la giramos 180 grados y la terminamos de colocar para que quede de esta manera. Entonces, ahí está la explicación. Vemos cómo la cánula, puesta con la curvatura hacia la cabeza, roza el paladar blando, el paladar duro primero, llega al paladar blando, la giramos y queda colocadita de esta manera. No, obviamente, no ingresando a la vía aérea, sino que presentada nada más. La otra forma de colocarla es desde, digamos, desde frente, pero debemos utilizar un bajalenguas. Acá vemos cómo con un bajalengua bajamos la lengua y la colocamos. ¿Por qué se hace así? Para evitar esto. Uy, no está la fotito. Bueno. No está la foto acá, en la cual se ve cómo, si no tenemos esa precaución, con la colocación de la cánula podemos empujar la lengua y la lengua va a quedar interpuesta entre la cánula y la vía aérea, como si fuera un tapón. Por eso necesitamos hacerlo de esta manera, en la cual nos aseguramos que va por el paladar duro, después gira y queda colocada, o con un bajalengua en el cual nos aseguramos de que la cánula se dirige hacia la vía aérea y no lo que hacemos es apelotonar o amontonar la lengua entre la cánula y la vía aérea, que ahí estaríamos haciendo nosotros peor. Las cánulas orofaringias tienen algunas contraindicaciones en su uso. Una de ellas es que el paciente tiene que estar inconsciente, porque si el paciente está consciente, le va a dar reflejo nauseoso, que es lo que nos pasa a todos nosotros cuando vamos al médico y nos ponen un bajalengua. Nos genera un reflejo de vómito. Por lo tanto, a nadie le gusta que le pongan, imagínense, si no nos gusta que nos pongan una tablita de madera en la lengua y nos da náuseas o reflejo nauseoso, imagínense un elemento que va mucho más atrás como es la cánula. Por lo tanto,
no la podemos usar en personas que son conscientes, que están despiertas y que tienen los reflejos conservados. ¿Sí? Y para que más o menos quede claro, la cánula de Mayo viene a suplir lo que nosotros hemos hecho con la subluxación de la mandíbula. ¿Sí? Al colocar una cánula de Mayo, a nosotros nos libera de alguna manera las manos para poder hacer otras cosas. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí. Las complicaciones que pueden tener es, como le dijimos, si es muy larga, va a invadir la vía aérea. Otra de las cosas que puede hacer es compresión sobre la epiglotis, y ahí estamos haciendo daño. Empujar la lengua hacia atrás, que era lo que les decía, por eso la técnica de colocación. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de colocar y elegir el tamaño de la cánula adecuada. Otro elemento que se usa es las cánulas nasofaringeas, que son menos usadas. La verdad que no son fáciles de conseguir, no son accesibles en las guardias ni en los servicios de emergencia. La elección del tamaño es similar, el tamaño se lo elige desde el ala de la nariz hasta el ángulo de la mandíbula, exactamente igual que la orofaringia. La colocación no tiene ninguna técnica, digamos, en especial, se sigue la curvatura de la cánula, o sea, se la introduce generalmente tocando el piso de la nariz, que sería el otro lado del paladar duro, digamos, siguiendo el piso de la nariz, se lo va empujando y sola se va dirigiendo hacia la faringe, quedando colocada también siempre por arriba de la glotis, ¿no? No penetra las vías aéreas, o sea, no es introducida. Por lo tanto, la elección también debe ser adecuada. También debe ser utilizada en pacientes que están en coma, no son reflexógenas, por lo tanto pueden causar reflejo nauseoso. Y no nos olvidemos que son elementos que si yo vomito, no solamente yo le ocasioné y le desperté el reflejo nauseoso, sino que la cánula va a ser expulsada por el vómito, por lo tanto, de nuevo, la vía aérea no va a estar segura y lo que generé o puedo generar es una broncoaspiración con esa regurgitación o ese vómito que pueden penetrar hacia la vía aérea. Bueno, como dice acá, no son disponibles fácilmente, son de escasa utilización en el prehospitalario y en el hospitalario les diría que también. Y fundamentalmente esto hay que tener en cuenta, esto que está resaltado acá en amarillo. La contraindicación, no debemos usar cánulas nasofaringeas en caso de traumatismos del cráneo o de la base de cráneo, traumatismos faciales. ¿Por qué? Porque si yo tengo un traumatismo facial y puedo, no lo sé, tener una rotura de la base del cráneo, o sea, a nivel de la lámina cribosa, al introducir la cánula nasofaringea, perdón, yo puedo desviarme y terminar metiendo la punta hacia el cráneo, hacia el cerebro. Entonces, por eso está contraindicado. Si yo tengo lesiones, como hemos visto esas fotos ahí, pacientes que tienen fractura a nivel del tercio medio, lesiones faciales en las cuales podemos tener sangre en la boca, en la nariz, ojos de mapache que se llama cuando tienen hematomas a nivel de los periorbitario, si tenemos salida de líquido por el oído, ¿no es cierto? Ya sea sangre o un líquido claro, nos puede estar hablando de lesiones de la base de cráneo. Por lo tanto, está contraindicada el uso de este tipo de cánulas. Bueno, y acá lo que les decía, no es lo mismo ventilar, que es mover un volumen de aire X, que oxigenar. Oxigenar, que es dar oxígeno y que ese oxígeno pase la barrera del alvéolo al glóbulo rojo. No sé, obviamente que necesitamos que se cumplan las dos cosas. O sea, que el aire ingrese y que el oxígeno atraviese. Otro de los métodos de oxigenación
Nosotros, una de las cosas que habíamos mencionado ahí es en todo paciente politraumatizado debe ser apoyado o se le debe proporcionar oxígeno. Lo más común son este tipo de elementos, sobre todo cuando el paciente está relativamente con sus reflejos conservados. ¿Por qué? Porque si el paciente no tiene reflejos conservados, tenemos que subluxar la mandíbula o colocar una cánula de Mayo. ¿Sí? Ahora, si el paciente está hipoxigenando, no está orientado temporoespacialmente, no contesta correctamente las preguntas, y yo sospecho que puede estar con hipoxia, ¿no es cierto? Le puedo colocar este tipo de elementos, que son lo que se conoce como bigoteras. Se ven ahí, que es esa manguerita, donde este extremo va colocado el tubo de oxígeno, y acá vemos dos tubitos que se los coloca a nivel de la nariz, de las fosas nasales, y ahí se pasa oxígeno, que viene directamente del tubo, que es oxígeno al 100%, pero como está abierto, o sea, no es una cámara cerrada, hermética, solamente proporciona un flujo de inspiratorio de aire que va de entre 24 y 44%, según lo que yo abra o cierre la cantidad de aire y la columna de aire que le estoy introduciendo al paciente, que eso se hace con que se llama un flujímetro. Otro de los elementos que seguramente ustedes lo vieron son este tipo de mascaritas, estas máscaras que tienen, lo que vemos acá, unos accesorios. Esos accesorios son diferentes, aunque parecen iguales, son diferentes. ¿Dónde está la diferencia? La ventanita que presenta. La ventanita, cuanto más cerrada es la ventana, mayor es la proporción de oxígeno. O sea, si yo tengo, el oxígeno entra por acá y escapa poquito por estas ventanitas, entra una mayor proporción que es un 50%. Cuanto más abierta es la ventana, menor proporción de oxígeno en la que entra. Por eso tenemos cánulas que proporcionan 24, 28, 35, 40, 50%. Se llama máscara facial Venturi, ¿sí? El aire ingresa, perdón, ¿no es cierto? Y al pasar con la presión que viene, con la fuerza y la velocidad que viene desde el tubo, también arrastra algo de aire ambiente. Entonces se produce una mezcla. Y además, esta cánula, al estar abierta acá para que salga el aire, también hay mezclas de oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno no es al 100%. Otras de las formas de oxigenar, esto generalmente se usa ya, lo tenemos que usar o en la ambulancia o lo usamos en la guardia, cuando vamos a asistir a un paciente y le colocamos una mascarita con esta bolsa que es autoinflable, vamos a decir así. ¿Por qué autoinflable? Porque es como si tuviera memoria. Los van a escuchar que nosotros les llamamos Ambú, pero Ambú es una marca, ¿sí? Y es una bolsa que, de acuerdo al tamaño que tiene, es la cantidad de volumen que suministra. Pero requiere una cierta técnica y habilidad. Esto hay que practicarlo. ¿Por qué? Porque debemos colocar la mano de tal manera que los dedos índice y pulgar sellen la máscara a todas las irregularidades de nuestro rostro, vamos a decir, para que el aire, cuando yo lo exprima esta bolsa y lo mande, no se escape por todos lados y se dirija hacia la vía aérea. Y con estos 3 deditos elevo la mandíbula, o sea, levanto la mandíbula permitiendo una apertura de la vía aérea. Entonces, por eso se usa lo que se llama bolsa, máscara, válvula, ¿sí? O podemos usar, en el caso del extrahospitalario en la calle, como le hemos enseñado o como se les ha explicado, el uso de la ventilación boca a boca, boca-nariz, que es la que se utiliza generalmente en pediatría en los niños, donde con mi boca voy a envolver la boca y la nariz del niño, o aquellos que tengan, cosa que es medio difícil que lo tengan, pero en algunos casos hay lo que se llaman máscaras
faciales en la cual es boca, máscara, válvula, ¿sí? Donde acá vemos como un auxiliar está soplando a través de una boquilla, pero a su vez sostiene una mascarita que esa boquilla tiene una válvula, lo que va a permitir esa válvula que el aire sea unidireccional, o sea, venga de acá hacia el paciente y no vuelva. ¿Mm? Para eso también hay una técnica, acá vemos cómo el paciente levanta la mandíbula con estos deditos y con los otros dedos está sellando la máscara a todo el rostro para que no haya fuga. No se olviden que si hay fuga, el aire va a tender a escaparse y no va a ir dirigido hacia la vía aérea. ¿Mm? En resumen, lo principal es obtener precozmente una vía aérea permeable y que pueda proveer una correcta oxigenación. Eso lo que va a lograr es mejorar la sobrevida de los pacientes traumatizados o no. Cualquier paciente, el paciente que tenga una alteración de su vía aérea. ¿Mm? Con esto lo que queremos es, obviamente, evitar secuelas o la muerte. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pueden hacerla. Doctor, ¿Sí? ¿cómo nos damos cuenta cuándo utilizar una cánula Mayo o un tubo endotraqueal? ¿Qué diferencia? Perfecto. Bueno, mira, la cánula de Mayo se la utiliza, como yo te decía, principalmente como para despejar mis manos, ¿sí? En un paciente que está inconsciente, cánula de Mayo, y con eso yo puedo soltar las manos, el paciente ya la lengua no va a caer hacia atrás porque la cánula de Mayo la está sosteniendo, y yo puedo con el ambú, con esa mascarita, ya tengo la vía aérea libre y ventilarlo al paciente. Eso me va a servir a mí para, en la primera instancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es rápido, con una maniobra rápida, y yo lo que voy a lograr con eso es hiperventilar o ventilar al paciente para tratar de llevar su oxigenación al 100% o al 90% o lo mejor que pueda. Eso a mí me va a dar tiempo, porque en ambos casos yo puedo tener un paciente que está en paro respiratorio, ¿sí? Que ese es el que me va a llevar a mí a colocar un tubo endotraqueal. Pero previamente yo puedo usar una cánula de Mayo y el ambú. Lo oxigeno, lo ventilo, hasta eso preparo los elementos, ¿no es cierto? Y me preparo para colocar el tubo endotraqueal, en el cual requiere un entrenamiento. Hasta eso yo le puedo decir a un auxiliar, por ejemplo, que prepare el laringoscopio, que prepare el tubo endotraqueal adecuado, tengo que preparar una jeringa para inflar el baloncito, ¿me entendés? O sea, son una serie de elementos que tengo que preparar, pero yo gano tiempo con la cánula de Mayo y el ambú. Ah, ¿Sí? perfecto. Sí, sí, La gracias. otra es que la cánula de Mayo yo la puedo usar en un paciente que está respirando, que respira, pero está inconsciente. Tiene que estar inconsciente. Pero capaz que respira solo. Entonces yo le coloco la canulita de Mayo, la lleva la lengua hacia abajo, me libera la vía aérea y el paciente sigue respirando. ¿Mm? Y ahí yo lo puedo apoyar con una máscara con oxígeno o le puedo poner, qué sé yo, una bigotera o algo como para aumentar la cantidad de porcentaje de oxígeno que va a ingresar. ¿Sí? Ahí el Sí, paciente, si no está en paro cardíaco, digamos, no lo voy a intubar. En paro respiratorio, no lo voy a intubar. ¿Mm? muchas gracias. Y la otra cosa que, bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, es que la intubación, digamos, además es una vía aérea segura, ¿no? ¿Por qué es segura? Porque es una vía aérea que va directo, todo el aire que ingresa va hacia los pulmones y en caso de un reflejo, de vómito, de regurgitación o lo que sea, no lo va a expulsar porque está asegurado por un balón y no va a permitir que los líquidos, sea sangre, vómito, líquido cefalorraquídeo, agua o lo que fuera, no vayan a ingresar a la vía aérea. ¿Por qué? Porque al estar inflado el balón, la protegen. Eso es el tubo endotraqueal, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Se entendió? Sí, doctor. ¿Alguna otra duda o pregunta que quieran hacer?
Sí, la elevación del mentón y la subluxación. La Sí. subluxación es cuando necesitas dos personas para hacerla, ¿no? ¿Por qué? Porque uno, justamente usted mencionó que para hacer el manejo básico se necesitaba sostener el cuello o algo así. O era Está más bien, que nada, pero no. la subluxación también hemos explicado que la podés hacer vos. Mientras sostenés la cabeza, con los mismos dedos le subluxás la mandíbula. Sí. ¿Me entendés? Lo que sí, obviamente, te quedás ahí atrapado, o sea, no podés continuar con el resto. Y la ¿Me elevación del entendés? mentón, Ahí sí vas a necesitar a alguien que te ayude, digamos, o que venga y haga tu trabajo desde el lado de la cabeza, sosteniendo la cabeza y subluxando la mandíbula, empujando desde el ángulo, para que vos sí, puedas abrir la boca, revisar adentro, hacer el miro, escucho y siento, que es lo que sigue, ¿no es cierto? sí, Bien, y si no tenés a nadie más, y bueno, ya verás, vos tendrás que decidir qué es lo principal, ¿me entendés? sí. Si el paciente en este caso, suponte vos, es un paciente que sí o sí necesitas mantenerle la subluxación para que respire, porque respira solo, te vas a tener que quedar ahí. ¿Mm? Sí, sí, Y si el paciente no respira y está en paro y tendrás que hacer RCP, obviamente ya no le podés sostener la mandíbula. ¿Mm? sí. ¿Se entiende? Algo, pero en sí mi duda va más que a la subluxación y la elevación del mentón. La elevación del mentón, yo que sé, por ejemplo, como usted hace rato había mencionado, tengo una persona inconsciente Sí, y para que pueda respirar solamente necesito elevar el mentón. En cambio, la subluxación, ¿en qué caso sería? O en cualquier caso. por eso, en cualquier caso en los cuales vos elegís, depende de Ah, dónde es la estés. elección mía, sí. Y A ver, sí. claro, porque en las dos estás haciendo lo mismo. Sí, En las dos lo que haces es llevar en la mandíbula hacia adelante. En las dos lo que haces es, tanto en la subluxación como en la apertura y, ¿y cuál es la otra que me dijiste? la elevación del mentón. La elevación del mentón es eso. Elevación del mentón es subluxar. No, sí, ahora entendí que justamente es a elección y no depende de un caso en particular. Claro. Y obviamente que si vos tenés personas con quienes te puedan colaborar, es mucho mejor. Sí, ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque te liberan a vos. Si vos pedís a alguien que te ayude, vos le explicás cómo tiene que sostener la cabeza y subluxar o empujar la mandíbula para que la lengua se despegue, a vos te va a permitir seguir revisando ese paciente. ¿Mm? Entonces, a sí, ese paciente que está, digamos, inconsciente, que no maneja su reflejo, no puede despejar su vía aérea, lo dejas encargado a alguien que te ayude y vos seguís, le abrís la boca, mirás adentro, que no haya cuerpo extraño, haces el miro, escucho y siento para ver si respira. ¿Mm? Y después podés seguir con el C, o sea, el control de hemorragia y la circulación, controla los pulsos, podés ir viendo otras cosas, ir solucionando. Si hay una hemorragia, le vas a hacer podés hacer compresión, podés hacer el torniquete, bueno, ya vamos a ir viendo más adelante. ¿Se entiende? sí. Pero bueno, yo creo que subluxar la mandíbula y elevar el mentón es lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí. cuando el paciente está desmayado, siempre que esté desmayado va a estar inconsciente. Desmayo, sí. El desmayo es una pérdida de conocimiento. Bien, y ahí ¿Mm? al estar inconsciente no van a haber reflejos. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, el paciente, como usted decía en una clase, finge un desmayo? Ahí sí puede haber reflejos nauseosos, por ejemplo, al tocar la úvula. A ver, eh, un desmayo, yo creo que no pierde tanto los reflejos como para no manejar su lengua. Un desmayo es como cuando vos dormís, ¿no es cierto? ¿Mm? Por lo Sí, tanto, cuando vos dormís, vos respirás. Ahora, hay pérdidas de conocimiento que son un poco más severas,
y que lo que ocasionan es una relajación completa. Esa relajación completa es la que va a generar que la lengua obstruya la vía aérea. Una persona desmayada, aunque vos no lo creas, va a manejar su lengua, va a poder respirar. Sí. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con, por ejemplo, el convulsivo. El convulsivo, a pesar de lo que uno cree, la lengua no cae para atrás. La lengua se puede doblar, pero no cae para atrás. El paciente, es más, durante la convulsión se siente el ronquido. Es un ronquido, pero el paciente puede respirar y está inconsciente y tampoco te hace caso. Pero en esa situación no hay la relajación que provoque que la lengua caiga para atrás y obstruya la vía aérea. Bien, entonces en esos casos, por ejemplo, no es necesario que se coloque, por ejemplo, una úvula, va una cánula. Cánula. No. Por eso yo les decía, lo que vos podés hacer en un desmayo, ¿no es cierto? Es lo que se dice, por ahí no sé si lo habrán visto, capaz que sí, seguramente lo han visto en la atención inicial, que es la posición esa de recuperación, que es de costado, ¿no es cierto? Que al paciente, no sé si lo han visto o no. Una posición de recuperación se llama, en la cual lo giramos, Sí, le doblamos la pierna, le ponemos la mano, lo giramos al paciente y el paciente queda de costado, ¿no es cierto? Por si vomita o regurgita, cosa de que todos los líquidos caigan hacia el costado, pero se espera. Y lo que tenés que hacer en el caso de los desmayos, obviamente, ya vamos a hablar más adelante en una clase que hay de pérdida de conocimiento, pero en el caso del desmayo, que puede ser por una hipotensión, ¿no es cierto? Es levantar los miembros, levantar las piernas, cosa de que la sangre vaya hacia la cabeza para que el paciente se despierte, que es lo que le ha ocasionado el desmayo. El desmayo es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? En el cual, por X motivo, independiente de muchísimos motivos pueden ser, pero lo que hay una disminución de la irrigación cerebral. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Nos tira al piso, nos pone horizontal para que la sangre llegue más fácilmente a la cabeza y nos podamos despertar y oxigene la neurona. Eso es lo que se busca. Por eso en un desmayo una persona se pone pálida, ¿no es cierto? ¿Por qué se pone pálida? Porque en ese momento nuestro cuerpo, que es maravilloso, se da cuenta de que no necesita sangre en la piel, en ese vasto tejido que tenemos, un órgano extenso, el órgano más extenso del cuerpo, que es la piel. No necesito tener sangre ahí, porque la piel se banca un tiempo sin oxígeno. La neurona no. Entonces, saco de donde no estoy usando ahora y donde no necesito y lo meto a donde sí lo necesito, que es el circuito pequeño, que es el corazón, los pulmones y el cerebro, que es lo que tengo que cuidar. ¿Está? Sí, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, siempre pueden surgir dudas. Las pueden preguntar a su jefe de trabajos prácticos durante el práctico. Tenemos esta semana para hablar de... esta clase, digamos, se va a tratar en los prácticos de la semana siguiente. Pueden preguntar, pero también pueden preguntar los que les quedan prácticos mañana y el viernes. Cualquier duda. Y si no, siempre está el chat del campus también para preguntar. ¿Sí? Muy bien. Bueno, muchas gracias. No hay Muchas más gracias, nada. doctor. Buenas Muchas noches. gracias. Hasta luego. Gracias Hasta luego, por- doctor. Bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Va a quedar grabada la clase, así que Hasta luego. seguramente va a estar en el Drive, ¿no? Gracias, doctor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, doctor, gracias.